Boca y River se juegan el año, el domingo en la Bombonera. Boca y River se juegan lo que han hecho hasta ahora en el 2025, pero lo más importante, lo que van a pelear de cara al 2026. Es un superclásico que, a diferencia de los últimos que hemos tenido, por ejemplo el del año pasado, donde River estaba en el medio de la serie con Mineiro, si nos vamos a 2023, Boca era el que estaba también en medio de unas semis de Libertadores. En aquel momento el rival era Palmeiras, y sin embargo, el clásico de este domingo, el 265 en la historia de la rivalidad más grande para mí que hay en el mundo, se puede comparar con el Real Madrid y Barcelona, pero para mi gusto, por lo menos para el paladar que tenemos aquí en Sudamérica, creo que van a estar de acuerdo con que Boca y River es el superclásico, es el choque de titanes más grande que hay en el mundo, y el domingo va a sumar un nuevo capítulo decisivo para estos dos equipos, después de un año en el que a ninguno le fue bien, después de un año en el que no levantaron títulos. Es verdad que Boca arrastra una sequía más larga, pero si nos quedamos con la película de 2025, es un año hasta inclusive demasiado frustrante para ambas parcialidades, tanto para Boca, que se ilusionaba con volver a la Libertadores y tenemos el trauma a principios de año del partido con Alianza Lima, hasta inclusive el choque que tuvo con la Ferrari River, con un plantel millonario, un mercado de pases también muy importante que ha desembolsado River para poder enorgullecer a su entrenador, para poder agasajar a Marcelo Gallardo, que terminó impactando de frente contra un Scania como lo es Palmeiras, hoy finalista de la Libertadores. Pero no fue el único choque, porque Palmeiras también se emuló en la final de Talleres a principios de año, porque Palmeiras también se emuló con el partido contra Platense en el Monumental, porque también hay que destacar la derrota por penales por la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, aunque después fue campeón. Es verdad que River cayó contra los tres campeones, que, bueno, veremos qué pasa con Palmeiras, pero contra dos de los tres campeones, por lo menos, que han tenido en cada competencia, en la Copa Argentina y también en el Apertura. Y sin embargo, el panorama para este domingo, donde yo creo que hay un escenario muy similar para ambos, aunque por supuesto con realidades distintas en cuanto a los últimos partidos. Creo que en general, y acá es donde quiero arrancar el desglose, te quiero preguntar, antes de arrancar, como decíamos, con todo el recuento, la información, las estadísticas y todo lo que tenemos de cara al domingo, quiero que me dejes para vos en la cajita de comentarios. Les voy a estar contestando uno por uno a todos los que vayan comentando. Quiero que me digas para vos cómo va a salir el clásico en la Bombonera. Está la pregunta acá. Para que la recuerdes durante todo el video, lo podés hacer ahora, mientras te estoy haciendo tiempo que lo escribas, o si querés podés ir comentándolo conforme vaya desarrollando el video. Pero te quiero leer los pálpitos de cara a lo que va a ser el superclásico de este domingo. Superclásico, como decíamos, 265 en la historia de los Boca River. De hecho, el Ceneice ganó en 92, River en 88 oportunidades, hubo 84 empates en el medio. En la Bombonera tiene saldo a favor el local, así como en el Monumental lo tiene River, en la Bombonera lo tiene Boca, 106 juegos, de hecho con el del domingo van a ser 107 y va a empatar la cantidad de partidos que se han jugado en la Bombonera y en el Monumental. Hoy en la casa de Núñez, 107 encuentros, en la Bombonera en la previa son 106 y el domingo llegará, como decíamos, a la cifra anhelada. Pero también me parece que vale destacar lo que ha sido el año para cada uno de estos dos, cuál es el panorama con el que llegan a jugar justamente en la Bombonera, cómo llegan algunas figuras, quién es la figura, porque por ejemplo en River está la incógnita de quién es la figura hoy de este River. En Boca está muy marcado que es Leandro Paredes, porque le dio un lavado de cara al equipo, por la influencia que tuvo a partir de su llegada, pero en el lado riverplatense existe la incógnita con saber quién es la gran figura de este River, porque el capitán es Armani, porque el 10 y el que estuvo en la conferencia el otro día es Juanfer Quintero, y porque la esperanza de gol está depositada en Maximiliano Salas. Entonces hay una incógnita también en River por saber quién es la cara representativa, más allá de que por supuesto Marcelo Gallardo es la bandera de este club. Pero me quedo con el repaso. En la Bombonera fueron 106 partidos, Boca ganó 47, River triunfó en 23 oportunidades y en el medio hubo 35 empates. Creo que sí hay que ir destacando un poco cómo se va a ir desarrollando
este torneo, cómo se va a ir desarrollando las últimas 2 jornadas que quedan, es importante conocer el contexto, pero el contexto más cercano, y después te voy a ampliar la película. Normalmente solemos ir de lo más general a lo más minucioso, y en esto te lo propongo hacer al revés. Porque todos estamos empapados de lo que va a ser el clásico del domingo, pero muchos dejaron en el recuerdo lo que ha sido el resto de la película que englobó a estos dos equipos. Por eso voy a arrancar de lo más cercano y después me voy a explayar un poco más. Para el domingo hay un escenario importantísimo que es la tabla anual. Como te comentaba antes, quizás en años anteriores la prioridad de Boca en 2023 era la semifinal con Palmeiras, que después la ganó y se metió en la final, aunque no salió campeón. La prioridad de River el año pasado era la serie con Mineiro, después de lo que había sido incluso una semana muy convulsionada. Terminó ganando aquel partido jugando con suplentes, pero en líneas generales el clásico en sí no le importaba tanto a River, aunque lo utilizó como envión anímico. Después cayó en semifinales 3-0 en la ida con Brasil ante Mineiro y en la vuelta empató sin goles, lo que lo dejó eliminado y lo privó además a River de jugar la final de la Libertadores en su casa, porque se jugó en el Monumental y salió campeón Botafogo, justamente contra Mineiro. Más allá de esos dos contextos, hoy el que envuelve es una lucha directa por estos dos. Hoy el contexto de Boca y River es una lucha directa por entrar a la Copa Libertadores 2026 a la fase de grupos, porque más allá de que el primero es Rosario Central en la tabla anual, Boca y River se sacan actualmente 4 puntos, Boca está segundo en la tabla anual, River está tercero, por ahora entraría en la zona de fase 2 de la Libertadores, la misma que jugó este año Boca Juniors contra Alianza Lima y quedó eliminado contra el equipo peruano por tanda de penales. Da la sensación de que es un partido que en la previa, y no significa que le esté desprestigiando el otro equipo, en la previa es más importante para River, porque una derrota confirma a Boca en la fase de grupos de la Libertadores del año que viene, y si además pierde River, y gana Boca por supuesto, el lunes juega Argentinos Juniors, que lo podría pasar en la tabla anual. Entonces ya no estamos hablando de que River perdiendo se mantiene en la fase 2 de la Libertadores. Estamos hablando de que si Argentinos le gana a Belgrano y si Riestra también le gana a su rival, ya tiene 2 competidores directos River, y ya no por entrar a la fase de grupos, sino por directamente entrar a la Libertadores. Es decir, una derrota para River el domingo sería empujarlo a la Sudamericana. Lógicamente, esperando que los otros 2 clubes también tengan que hacer sus tareas y por eso también a River lo podrían complicar. En el caso del empate, generaría todavía la posibilidad de que Boca se meta a la Libertadores de manera directa, porque Boca necesita sacar 2 puntos, tan solo 2 puntos de los próximos 2 partidos que le quedan, es decir, empatando con Boca y empatando con River y empatando con Tigre, ya se mete. River por el otro lado necesita 6 de 6, necesita ganar la Boca y ganar la Vélez para poder pasarlo a Boca. Y en ese sentido me da la sensación de que es un contexto en donde, insisto en algo, el triunfo significa más para River, pero por otro lado, si te fijas la película de los últimos años, y acá es donde voy a ampliar el espectro, Boca los últimos 2 años no jugó la Copa Libertadores, por lo cual perderse la chance de festejar la clasificación ante River en la Bombonera sería dejar pasar un tren muy difícil de parar en otro contexto, depende de lo que fueron los últimos años de Boca. Porque si nos vamos a anclar a que en este mismo 2025 Boca quedó eliminado en fase 2 en la Bombonera, quedó eliminado con Independiente del torneo de apertura también en la Bombonera, acumuló la peor racha sin triunfos de su historia, teniendo a 3 técnicos involucrados, con Gago a partir de lo que fue la salida de Gago de Boca, el interinato de Ron, Russo, que terminó agarrando como debut en el Mundial de Clubes contra Benfica, después dirigió contra el Bayern y contra Auckland City, más los partidos del torneo local, y una racha que el propio Miguelo terminó cortando. Por supuesto que el fallecimiento de Miguel Russo también convulsiona aún más lo que fue el año de Boca, ni hablar lo que fue el año para el plantel, porque también hay que meterse en la fibra sensible de lo que ha significado Russo para la institución, pero también para un grupo humano, para un grupo de personas que les cambió la mentalidad y que lógicamente llegó a influir en lo más profundo de estos jugadores. Por eso quiero ser justo, quiero ir analizando
analizando los dos, vamos a ir desarrollando lo que han sido hasta ahora los años de cada uno. Lo cierto es que si me quedo en la tabla anual, y ahora te voy a hablar de la deuda que tiene Boca en los clásicos y del saldo favorable que tiene River, aunque no lo respalda su presente, de la mano de Gallardo, por supuesto. Más allá de todo eso, Boca y River el domingo se juegan el año, pero se juegan en el 2025 y se juegan en el 2026. Se juegan lo que han hecho hasta ahora este año, que no fue bueno inclusive en el Mundial de Clubes, que yo creo que lo de River fue peor, porque quedó posicionado por detrás de un equipo mexicano, por ejemplo, compartiendo una fase de grupos con un mexicano, un japonés y un italiano, que lógicamente tenía todas las credenciales para terminar como líder del grupo, pero River dejó pasar una chance inmejorable de hacer un Mundial de Clubes que lo meta en instancias de eliminación directa. Después capaz no lo hubiese ganado al Borussia Dortmund, pero el pasar de fase ya hubiese sido un premio superior porque los equipos argentinos tenían ese objetivo, pasar la fase de grupos, porque ya de por sí el sorteo había sido malo, ya había sido desfavorable. Entonces, bajo todo el contexto 2025, al fin y al cabo, el partido que les puede cambiar el año es este del domingo. Es un nuevo superclásico. Es un nuevo superclásico en el que River, por ejemplo, podría conseguir una racha histórica, que ya te voy a contar de qué se trata, pero que todo se va a centrar en la tabla anual. Porque vuelvo a algo, si River le gana a Boca, que es el último escenario que me faltaba repasarte, si River le gana a Boca, de todas formas, River queda un punto por debajo de Boca, después de lo que fue la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. Entonces, bajo ese contexto, sabiendo que River, aún con el triunfo, quedaría por debajo de Boca, ya lo termina acercando a meterle presión a un Ceneice que todavía no sabemos para qué está, todavía no sabemos cuál es la unidad de medida de Boca, cómo rinde ante estos escenarios de presión. Y después ya queda una última jornada en la que River tiene que visitar el Amalfitani, un escenario, por supuesto, más que hostil, sobre todo por lo que fueron los últimos partidos de River con Vélez, porque hay varios ex-River que van a tratar de tomarse revancha, como Lanzini, Aliendro, Elías Gómez, y podemos seguir con el repaso, Brian Romero, su goleador, y Boca tiene que jugar con Tigre. Entonces, también en la diferencia de rivales, Boca tiene otro punto positivo, que si no se le da el domingo la clasificación, la podría tener contra Tigre. Ahora, estamos todos de acuerdo de que la contienda va a tener un desenlace cierto el domingo. Porque para mí la repercusión del Superclásico, quien gane o quien termine sacando la diferencia, va a ser quien se meta directamente en la Libertadores. Porque un triunfo de River lo catapultaría a llegar con muchísima más confianza al duelo con Vélez, y una supuesta derrota de Boca o un supuesto triunfo también generaría repercusión de cara al partido con Tigre. Vamos a meternos primero en Boca y en la deuda que tiene en los clásicos, algo que se ha hecho recurrente en este último tiempo. Boca, desde que Riquelme se hizo cargo del departamento de fútbol, desde las elecciones de 2019 para adelante, donde las gana con la fórmula de Ameal Riquelme, Ameal como presidente, Pergolini también estaba metido dentro de ese trinomio. En ese sentido, daba la sensación de que se venía una nueva etapa para Boca, futbolísticamente hablando, porque se le depositaba a Riquelme, el máximo ídolo de la institución, algo en lo que era alguien más que capaz de conducir, o por lo menos era un experimentado en la materia, porque Riquelme era el encargado del departamento de fútbol. Riquelme, fútbol, dos palabras que han sido sinónimas durante la carrera como futbolista como Riquelme, pero que no se ha podido traspolar a lo que fui como dirigente. Porque si te repaso, son 44 clásicos que ha jugado Boca con Riquelme ya en la dirigencia, y de 44 solo ganó 10. De 44 ganó 10, empató 18, perdió 16, y se agrava aún más el dato cuando te cuento que Boca actualmente lleva 7 partidos consecutivos sin ganar en clásicos. Entonces, ante esa racha, ante ese escenario, lógicamente hay un contexto en Boca que es sumamente hostil. Porque hasta incluso, te lo repaso, estos últimos 7 partidos tienen y dan cuenta a que el último triunfo Ceneice por un clásico contra los otros 4 grandes del fútbol argentino, el técnico era Diego Martínez, el partido fue en agosto de 2024, ya pasó más de un año del último triunfo de Boca en un clásico, y fue ante San Lorenzo. Y convengamos que, de los 5 grandes, hoy el que peor presente
atraviesa es San Lorenzo, a nivel institucional, inhibido, con deudas, con planteles sin poder llegar a los techos de lo que ofrece el fútbol argentino. Independiente capaz también podría estar en el mismo rodeo, pero Independiente dentro de todo tiene un poquito más de espaldas porque hasta incluso ha coqueteado con jugar la Sudamericana, San Lorenzo también en la Libertadores, pero si analizamos toda la estela de aquel partido hasta acá, el presente de San Lorenzo decayó demasiado y el de Boca mantuvo una tónica, que no fue ni buena ni mala, mantuvo la tónica de un equipo que todavía le falta para competir a nivel internacional, pero que este domingo tiene la chance de volver a ese escenario, de callar muchas bocas, como el comentario que estoy haciendo ahora, y de ver si realmente está para volver a ponerse en el plano importante, en el plano protagónico del fútbol sudamericano. Por otro lado, lo tenés a River, que atraviesa una disconformidad sin igual con el hincha, con un Gallardo que, arranco por lo bueno y termino por lo malo, con un Gallardo que, recordemos que acumula tan solo una derrota de los 10 clásicos que dirigió ahora en su segundo ciclo, ni hablar del saldo positivo que ya arrastra durante su carrera. No me voy a referir al primer ciclo de Gallardo, donde ganó 2 Libertadores, jugó 3 finales, ganó una Sudamericana. No me voy a meter ahí, porque el pasado para mí es pisado. Para mí en este superclásico es verdad que pesan algunas cosas de la historia, pero la realidad y la actualidad de hoy son muy diferentes para casi todos los que van a ser protagonistas de este clásico. Y uno de ellos es Marcelo Gallardo, su entrenador, que en la semana, ya lo habrán visto justamente acá, en estas imágenes que vamos pasando, en la semana fue confirmado por un año más por Stefano Di Carlo, el flamante presidente, va a dirigir a River, o por lo menos tiene su vínculo anclado al millonario hasta finales del año que viene. Y más allá de ese contexto, justamente acá, cuando lo presenta Di Carlo, cuando en realidad Gallardo presenta a Di Carlo a todo el plantel ya como presidente, da la sensación de que es un voto de confianza para evitar catástrofes. Es un voto de confianza apuntando a que River espera no despedir a su técnico si llega a perder con Boca. De alguna forma, Stefano Di Carlo hizo un movimiento inteligente en su primera semana como presidente de River y dijo, lo firmo a Gallardo por un año más, cosa que si llega a perder con Boca, la excusa no sea expulsarlo por haber perdido contra el archirrival de toda la vida, sino que la excusa puede llegar a darse, si es que deciden cesantearlo, sería el quedar afuera de la Libertadores con Vélez, sería quedar afuera del torneo clausura cuando termine la participación de River. Si el año que viene no tiene un buen arranque, también es otra excusa, quizás respaldado en el mercado de pases y en la pretemporada. Pero hay algo que se aseguró Di Carlo, que no quede Gallardo afuera de River tras el Superclásico, salga como salga. Más allá de que River hasta inclusive ganando yo creo que puede revitalizar a este plantel. En Boca también hay una situación muy particular con Claudio Úbeda, que va a dirigir su primer clásico, directamente va a ser su primer clásico, ha estado al mando del equipo en los últimos partidos, también de manera interina cuando Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud no pudo dirigir, y da la sensación de que en Boca hay un cambio también, y hay un cambio derivado de varios factores. Hay un cambio que se explica en Leandro Paredes, hay un cambio que se explica en el acercamiento de Paredes con Ander Herrera y el Changuito Ceballos, que potenció al juvenil de Boca. Changuito está siendo el mejor jugador de Boca en los últimos partidos, aportando, teniendo aportes directos a gol en los últimos 3 partidos, con tantos o asistencias, incluso con Belgrano hizo un gol, con Barracas dio una asistencia, creo que dio 2 si no me falla la memoria, pero bueno, tengo en el registro una, y ahora con Estudiantes no solamente fabricó un penal, que él se hizo cargo y falló, sino que después tomó revancha y convirtió el primer gol de Boca en La Plata, después Merentiel le terminó dando el triunfo. Más allá de todo ese escenario, también hay que hablar del presente de Gallardo. Y el presente indica que, más allá de que en el 2025 no tuvo títulos, de hecho Gallardo desde que volvió a River todavía no levantó títulos, de los últimos 10 partidos River solo ganó 2 y perdió 8. River ganó 2 y perdió 8. Porque el dato saliente no es solamente que ganó tan solo 2 encuentros. El dato saliente es que, si nos remontamos a octubre, ganó solo 2 partidos. Y estamos hablando de la Copa Argentina ante Racing y el partido que tuvo con Talleres en Córdoba. Después el resto los perdió todos. Si nos remontamos un mes más, nos vamos a septiembre.
vamos a encontrar un triunfo contra Estudiantes, si no recuerdo mal, solamente un triunfo y el resto de partidos derrotas, que igual el partido contra Estudiantes justo no entra dentro de los últimos 10 encuentros, porque el 10º partido más viejo de River ahora en el calendario fue con Palmeiras, la ida, y de ahí en adelante 8 derrotas, 2 triunfos nada más, para este equipo que ya empieza a tener cierto aroma a desgaste. Ya empiezan a haber algunas figuras cuestionadas, algunas figuras que pareciera que no van a tener luz verde para seguir en el Millonario en 2026, y que por supuesto que el superclásico del domingo va a ser un escenario disruptivo, va a ser un escenario lapidario para algunas figuras en ambos bandos, tanto en Boca como en River. Para cerrar un poco esta reacción, que ya me ha quedado larga, que no es una reacción con análisis de previa de cara al partido. En River, por otro lado, existe la oportunidad de que el Millonario consiga una racha histórica. Recordemos que los últimos 2 clásicos los ganó el Millonario, el de principios de este año que ganó en el Monumental 2-1, en Boca hizo aquel gol Merentiel, obviamente el gol más recordado de ese superclásico será el tiro libre de Mastantuono, después Sebastián Driussi convirtió el segundo, todo esto en los primeros 45 minutos, en el complemento no hubo goles, ganó River 2-1, el año pasado, a fines del año pasado terminó ganando River el superclásico en la Bombonera. Si no recuerdo mal, es el clásico que gana River con gol de Manu Lanzini. Y el anterior, Boca lo había eliminado a River en Córdoba 3-2 con gol de Cavani, 2 de Merentiel y bueno, Diego Martínez como entrenador. Lo que voy con el dato es que River ganó los últimos 2 de manera consecutiva y si gana el del domingo llegará a 3 triunfos consecutivos en un superclásico, una marca que no se alcanza desde 1991, que justamente la consiguió su rival, la consiguió Boca. Y en aquel entonces, que acá es donde me parece que también está el dato saliente, Boca, en aquel Boca del 91 que le gana a River por la Copa Libertadores 4-3 y si no me acuerdo mal la revancha es 1-0, le gana esos 2 partidos, le gana también por el campeonato local el del 91 con un gol de Diego Latorre y esa seguidilla de resultados le ayudan a Boca a dar vuelta del historial, un historial que desde acá, desde el 91 hasta 2025 no se ha logrado revertir y que Boca hoy se mantiene 4 partidos por encima de River en cuanto al saldo favorable en el historial. Recordemos que igual River ya había logrado hilar 3 victorias consecutivas contra Boca entre el 84 y el 86. Si lo logra ahora, creo que hasta sería un buen motivo para el Millonario para volver a relanzar su año que ha sido realmente muy malo. Y el de Boca no se queda atrás, pero el de Boca ya se sabía que iba a ser malo y sin embargo lo puede culminar de la mejor manera. Y acá es donde está la antítesis de ellos dos. Ya son la antítesis, Boca y River. Pero la gran diferencia es que River arrancó el año en lo alto, en el pico de la montaña, jugando la Copa Libertadores, teniendo la chance de pelear el torneo local, más allá de que después se desmorona con la derrota ante Platense, con un Mundial de Clubes bastante accesible, y termina el año casi que en el fondo, casi que en el subsuelo, porque tiene que rezar porque se le den resultados, además de hacerse cargo del Superclásico, tiene que rezar porque se le den resultados para no quedar marginado a la Sudamericana, porque en el Clausura hoy no es un candidato, ahí hay por lo menos 2 o 3 equipos que se candidatean a ganar el torneo local, ni Boca ni River están en esa pelea, y en el lado del Ceneice arrancó el año en el piso, siendo pateado en el piso en febrero por Alianza Lima, y a paso muy cansino, muy lento, terminó levantándolo y terminó un año que, si bien todavía no ganó nada, ya quedar segundo de la tabla anual, ya coquetear con la Copa Libertadores y ya inclusive tener la chance de pelear el Clausura, que yo creo que tiene más chances para ganarlo que River, termina siendo una mejor noticia. ¿Cuál es el diagnóstico final? ¿River llega peor? ¿Boca llega peor? Para mí, la respuesta la vamos a tener el domingo cuando conozcamos quién va a ser el ganador del Superclásico. Espero que te haya gustado el video, te invito a dejar tu pulgarcito para arriba, suscríbete que es totalmente gratuito y además recordá que en este canal, tenés que dejar en los comentarios para vos quién gana en la Bombonera, justo acabo de leer el gráfico y me acordé, no te olvides que en este canal tenemos contenido de la selección, la liga y figuras argentinas como grandes protagonistas. Para vos, ¿cómo va a terminar el clásico? Te leo en los comentarios. Chau. Felicidades.